tal como dijimos en el anterior video, la modificación de la ley 21.394 incorpora ya como una regla general de comparecencia la videoconferencia. La videoconferencia, como ustedes saben, consiste en la utilización de un medio electrónico para poder permitir en un mismo momento, pero en distintos lugares, la presencia de los intervinientes ante un tribunal. Bueno, eso como concepto de videoconferencia es un medio que obviamente viene a usar lo que nosotros en la realidad ocupamos para otros fines. La videoconferencia siempre ha estado muy masificada a nivel comercial, de negocio, educacionalmente, y ahora los tribunales lo ocupan como un método de comparecencia. Bueno, hay que decir y hay que ser justo con que la videoconferencia no aparece con la pandemia, sino que previamente a aquello, de hecho, sobre todo a nivel de comparecencia ante tribunales penales, se permitía incluso la comparecencia de peritos, de esto ya estamos hablando en el año 2000, que se permitió, obviamente con mecanismos de videoconferencia mucho más arcaico y mucho más dispendioso y complejo, algo que uno ve ahora en las videoconferencias por Zoom, que es un programa bastante fácil de ocupar, y su análogo, ya sea el Google Meet o eventualmente el Teams de Windows, de Microsoft, perdón, que se puede ocupar de una manera fácil, y así como tal muchos otros programas que fueron ocupados durante la pandemia. Bueno, la Corte Suprema, de hecho, recuerdo antes de la pandemia, ocupó experiencias pilotos para alegato ante las Cortes, ante la Corte Suprema, que se hacían desde las Cortes de Apelaciones para evitar el traslado de los abogados hacia la Corte Suprema en Santiago. Bueno, esa situación, como decía, en cuestiones más o menos aisladas, pero que existían en nuestro sistema, pero ahora ya el artículo 77 bis, incorporado por la ley 21.394, establece entonces esta posibilidad de comparecer ante tribunales civiles para realizar una videoconferencia, compareciendo las partes de esa manera, pidiéndolo o teniendo como requisito la solicitud de la parte interesada 2 días antes de la realización de la audiencia respectiva, ofreciendo algún medio de contacto como un número de teléfono o correo electrónico a fin de que el tribunal, a través de su unidad de coordinación, pueda permitir el acceso a una videoconferencia. Acá obviamente es siempre de cargo de la parte mantener una comunicación expedita, un internet o unas condiciones tecnológicas adecuadas, y además también siempre estar atento al llamado del tribunal para la conexión correspondiente. Eso es las cuestiones que más se discutió de las videoconferencias, que era la falta de estabilidad de la conexión o que las partes no estaban atentas. Bueno, en realidad es una situación que obviamente, como cualquier método de comparecencia, supone obviamente el compromiso de las partes para una buena realización. Todos los que litigamos sabemos que tenemos que tener un internet estable, y si no lo tenemos, hacer presente la situación al tribunal para poder procurárselo o buscar la manera de no entorpecer la marcha del procedimiento. En este caso, además, también hay que hacer presente que los tribunales tienen la facilidad de que cualquier parte pueda dirigirse a un tribunal y comparecer desde ahí para eventualmente la realización de una audiencia, cuestión que también es bastante, podríamos decir, facilitador de la comparecencia de aquellos abogados o partes que no tengan los medios tecnológicos correspondientes. Obviamente, en este sentido, creemos que ya con más de casi 3 años de experiencia, claramente, más de 3 años, perdón, de experiencia, nos llevan a que todos tengamos estos mecanismos de comparecencia remota. Bueno, acá sí tiene una limitación, que la absolución de posiciones, declaración de testigos y otras actuaciones que el juez determine solo podrán rendirse en dependencia de un tribunal, ya sea el tribunal que conoce la causa o un tribunal exhortado para aquello. Bueno, esta norma se repite en todas las comparecencias y ante familia laboral, que esta norma es la misma que se repite para estos tribunales también, y da cuenta de lo que se llama la prueba viva, entre comillas, que es una expresión bastante particular, que nos quiere decir de que cuando existe un ser humano que vaya eventualmente a ser parte de una determinada diligencia probatoria, tenga que ser esto presencial ante el tribunal. ¿Ya? Esta situación, claro, esto se da por podríamos decir, esta tensión que se generó siempre en el debate legislativo, de que la intervención de testigo no parecía ser que debía ser ante el tribunal, ya sea por este respeto, entre comillas, al principio de inmediación, vale decir, de que el juez tiene que estar al lado del testigo para saber si está mintiendo o no, o eventualmente por esta situación de que el testigo podría estar leyendo algo o podría estar eventualmente coaccionado o instruido para mentir mientras estaba por una videoconferencia. Bueno, esto creo yo que en realidad son situaciones que supone al revés de que la presencialidad física viene a disminuir o a eliminar estos riesgos, cuestión que claramente los que litigamos y sabemos y hemos estado en cientos de juicios, sabemos que esta situación es absolutamente reproducible en la presencialidad. Por lo demás, también
como sabemos, las críticas respecto a esta supuesta clarividencia de los jueces de ver a los testigos y adivinar si están mintiendo o no, creemos que claramente no tiene mucho asidero en lo que uno puede pensar como un sistema probatorio serio, ¿ya? Esto obedece más, creo yo, a cuestiones ideas preconcebidas que cuestiones que la práctica o estadísticamente se cumplan. Por eso, acá, sin perjuicio de ello, la definición del legislador ha sido clara en cuanto a que estos medios de prueba se deben rendir presencialmente. Que obviamente estos son, creemos nosotros, el paso atrás que da la videoconferencia como medio de comparecencia, retrocediendo, porque justamente son las personas como testigos, como eventualmente las partes las que tienen las más dificultades para comparecer. Obviamente, y esto es un ejercicio bastante sencillo, si alguien uno le pregunta, mira, ¿tú quieres ser testigo de una causa? Sí, pero ojalá me quite el menos tiempo posible. Son pocas las personas que disponen de una mañana, o de 2, o de 3, para estar perdiendo en tribunales, entre comillas, perdiéndola porque para ellos es una pérdida de tiempo, no para nosotros que somos litigantes, estamos ahí, se nos paga para eso. Los testigos van por solamente amor al arte, y entonces entender de que querían hacerlo presencialmente parece ser de que se hubiera agotado esto mucho más sencillamente con una presentación de una videoconferencia. Vamos a ver que hay respecto a las normas en materia penal, solo vamos a hacer una mención, el tema un poco más relajado con los peritos y testigos expertos. Por ejemplo, los policías pueden declarar por videoconferencia, cuestión que nos parece que un testigo civil, la razón de por qué no lo puede hacer no nos parece que sea bastante aclarada por el legislador, sino que solamente es una definición, sin mayores, creemos nosotros, una perspectiva un poco mayor. Si uno revisa la historia de la ley, no hay mucha luz al respecto, más allá de estas aceleraciones que algunas instituciones como la Defensoría Penal Pública, por ejemplo, o sobre todo algún sector de los abogados han planteado respecto a la necesidad de la presencialidad en la prueba. Cuestión que, sobre todo algunos tribunales también que tienen esta idea, que nosotros creemos que no tienen una explicación lógica de decir de que el juez, al ver un testigo presencialmente, va a saber si está mintiendo o no, que es el presupuesto por el cual gira esta necesidad de presencialidad. Bueno, acá, como les decía, entonces, el requisito de esta petición, entonces, de 2 días anteriormente para que el tribunal decrete la videoconferencia. Bueno, acá también los artículos 223 y siguientes vienen a modificar también los alegatos ante las Cortes de Apelaciones y también ante la Corte Suprema, que es la posibilidad entonces de solicitar la comparecencia remota, que también se debe hacer con la respectiva antelación para, junto con el anuncio de alegato, también el anuncio de cómo se van a realizar la videoconferencia. Bueno, en este caso obviamente, los alegatos ante las Cortes generan la dificultad que muchas veces hay ciertos alegatos que son de un día para otro, sobre todo en materia penal, o algunos recursos de amparo y algunas causas de otra índole, pero con mucha excepcionalidad, lo que genera que en esas materias exista podríamos decir, la mayor facilidad por parte de la Corte de permitir el alegato remoto con la sola solicitud de las partes. En cambio, los otros alegatos civiles o de otra índole, proteccional por ejemplo, es necesaria la anticipación a la solicitud de la videoconferencia, y en este caso las cortes creemos que han sido mucho más, han avanzado mucho más en cuanto a la mantención de la videoconferencia como un método bastante idóneo. Las Cortes, sobre todo Apelación y la Corte Suprema, han demostrado sin duda una excelente utilización de estos medios, y para todo la simplificación de lo mismo. Recordemos que ante las Cortes lo que hacemos los abogados es básicamente hablar, que es lo mismo que estoy haciendo yo en este video, y ustedes podrán escucharlo igual como me escucha un ministro de la Corte cuando habla. Vale decir, en ese sentido, no hay mayor análisis respecto a la necesidad de verme físicamente o escucharme a través de un video. Bueno, en ese sentido, como lo planteamos, este Código de Procedimiento Civil también establece una serie de modificaciones a nivel de juicio ejecutivo y otras que nosotros no vamos a hacer cargo porque corresponden a otras partes de la materia que ustedes van a ver más adelante en el curso. Bueno, el artículo 4 de la Ley 21.394 modifica también en este sentido los tribunales de familia y además también los tribunales laborales en el artículo 5, sobre todo para incorporar la comparecencia remota con las mismas limitaciones que ya vimos respecto a la materia civil, vale decir, esta prueba viva, entre comillas, también debe ser a través de la presencialidad. Y acá, en materia de familia, se incorpora la mediación electrónica, que es la mediación por videoconferencia, se incorpora como un mecanismo en el artículo 64, en el artículo 109 bis, se habla de la mediación por vía remota. Y aquí obviamente lo que se hace es facilitar, por supuesto, la mediación. Bueno, acá el mediador tiene una facultad un poco amplia, ¿vale? Es decir, puede decir, mire, sabe que en realidad la mediación remota no favorece la posibilidad de que las partes se pongan de acuerdo. Mejor hagamos una mediación presencial. Eso parece ser que es una herramienta que el mediador puede tener
porque aquí efectivamente, sobre todo en materia de mediación, la posibilidad de involucrar afectos o acercar posiciones que están cruzadas por lo afectivo, claramente pasan de una manera mucho más podría ser facilitadora con la presencialidad. Pero obviamente, a la inversa, lo que genera la videoconferencia también es la distancia, que también va a favorecer posibles acuerdos. Por tanto, argumentos para presencialidad o videoconferencia en lo relativo a las mediaciones hay para ambos lados. Como dijimos, artículo 5 modifica el 427 siguiente del Código del Trabajo, que para nosotros es bastante importante hacer presente lo que dijimos relativo a la videoconferencia en materia laboral, con esta misma limitante de la prueba. Y hay la modificación del artículo 6 del Código Orgánico que incorpora, o sea, el artículo 6 que modifica el Código Orgánico, sobre todo con el 68 bis, que para nosotros es un artículo muy relevante, el 98 bis, que son las modificaciones de alegatos ante las Cortes de Apelaciones y Suprema de manera virtual, y lo que corresponde ya un poco fuera de nuestra materia, que son el 107 bis, que es la posibilidad de las audiencias remotas de los tribunales con competencia penal, garantía, tribunal de juicio oral penal y también los juzgados con competencia común que tienen también competencia penal. ¿Ya? Aquí una norma que nosotros no nos vamos a hacer cargo, porque como les digo, eso corresponde al curso de Derecho Procesal Penal, pero que solamente para efectos de referencia, acá hay una norma que es bastante, podríamos decir, a nivel práctico y a nivel teórico hay un poco de diferencia. El 107 bis es sin duda el artículo clave en esta situación, ya que lo que genera es vamos a dar una idea general, porque obviamente esto, como les digo, es de estudio más acabado en materia procesal penal, se propuso hacer comparecencia, pero creemos que para entenderlo es lógico también entender las normas del procedimiento penal. Lo cierto es que acá lo que se permite, la regla general es la presencialidad en materia penal, más allá que la regla de la videoconferencia. Y en este sentido, la Corte de Apelación y la Corte Suprema podrán autorizar el desarrollo de audiencias bajo la modalidad semipresencial, entendiendo la comparecencia remota de uno o más intervinientes, pero siempre estando el tribunal de manera presencial. Que es una regla que lo que se busca es que los tribunales, al menos, el juez esté presencialmente y nosotros los intervinientes podemos estar de manera remota. En los casos que el legislador ha establecido, que son, podríamos decir, normas que relativas a, primero que todo, cautelar el debido proceso, que acá se entiende que por debido proceso debo entender la imposibilidad, la posibilidad de que se ejerzan los derechos adecuadamente por el imputado. Bueno, esto también se traspola a todos los procedimientos civiles, laborales y familia y al procedimiento que usted quiera. La videoconferencia, como regla general, no puede afectar los derechos de las personas, tomando en cuenta que la videoconferencia es un método para facilitar la comparecencia, para facilitar el acceso a la justicia y para no perjudicar o volverse una traba, que es lo que también reitera esta idea del artículo 107 bis. Pero ¿cuáles son los elementos centrales que son importantes? El hecho, eventualmente, hay algunas normas relativas a que si el imputado está privado de libertad, obviamente para ahorrar el traslado, que significa a un imputado, no solamente el ahorro económico para el Estado, sino el ahorro de que significa emocionalmente y físicamente para un imputado ser sacado de la cárcel a un traslado, que muchas veces los imputados se encuentran en cárceles lejanas de los núcleos urbanos y los tribunales, por supuesto. Caso también que la víctima o el imputado les resulte muy caro o muy dispendioso económicamente hacerlo, que es una cuestión bastante obvia, o eventualmente peligro o riesgo para aquello, o eventualmente el perito, el testigo funcionario público esté fuera del lugar del juicio o estuviera con feriado. Son situaciones que autorizan eventualmente la comparecencia de los intervinientes, de los testigos o en este caso interviniente, imputado o víctima de manera remota. Pero ¿qué pasa con los abogados? Acá la regla no se explicita respecto a los abogados, y acá en este caso el 107 ter establece que eventualmente las Cortes podrán crear un mecanismo de comparecencia excepcional, que va a ser un mecanismo de comparecencia excepcional que tiene una duración en el tiempo, dado que se puede prorrogar un año luego del cese del estado de excepción y prorrogarle por un año más. Vale decir, estamos hablando de que eventualmente podemos tener 2 años desde el cese del estado de excepción, que esto ocurrió en el mes de agosto. Vale decir, tenemos una normativa que nos permitiría comparecer a los intervinientes siempre que el tribunal tuviera entonces en cuenta estos criterios de excepción para poder comparecer, sobre todo el hecho de que los imputados, los litigantes no nos encontremos en el lugar del juicio, o seamos de otra ciudad, o eventualmente el tipo de audiencia permita la comparecencia remota, que son los criterios más habituales de los tribunales. Bueno, obviamente en este caso lo que se necesita claramente una regulación extensa que permita la comparecencia remota a todo evento, que queremos nosotros que es lo más propio y lo más podríamos decir, condescendiente con acceso a la justicia. Bueno,
Esta norma, la 21.394, tiene una serie de otras normas bastante interesantes para efectos de regulación respecto, podemos decir, miscelánea. Como nosotros sabemos, hay muchas normas que se aprovechan para poder modificar algunos cuerpos legales. Pero donde importante, interesante también el artículo 9 que incorpora modificaciones a los juzgados de policía local, donde se permite ya una mayor tramitación electrónica en policía local, admitiendo la tramitación por correo electrónico de los escritos judiciales, el uso de la firma electrónica avanzada y, por supuesto, la videoconferencia en aquellos tribunales que tengan este mecanismo. Recordemos que los tribunales que pertenecen al Poder Judicial son tribunales que cuentan con una corporación administrativa del Poder Judicial que dota de la posibilidad técnica a los tribunales de tener acceso, por ejemplo, a cuentas de Zoom, pero los juzgados de policía local dependen de la municipalidad y por tanto cada municipalidad verá si tiene los medios para aquello. ¿Ya? Uno se encuentra con juzgados de policía local pequeños que tienen posibilidades de acceso a un computador con Zoom, otros tribunales más grandes que, pese a lo grande, no lo tienen. Entonces es un tema que depende de cada tribunal, cada comuna y cada municipalidad que dotará los medios para aquello. Obviamente la municipalidad como garante de los servicios de sus vecinos, claramente la justicia, en este caso vecinal, entre comillas, de policía local, requiere entonces también este acceso mayoritario a través del Zoom. Con eso podemos decir que terminamos el análisis de esta 21.394. Hay una serie de normas procedimentales que usted obviamente en materia procesal penal o en materia civil puede estudiar y que van a ser parte de sus cursos de los ramos correspondientes, pero queremos que con esto que hemos visto podemos ya tener un análisis general en lo que corresponde a la materia de normas comunes de procedimiento. Y con eso nosotros y ustedes poder tener una mayor aproximación y actualización de este curso y que esperamos seguir ya con próximos videos y esperar que no pasen 2 años, sino podamos hacerlo pronto de otra materia de derecho procesal.